No, vamos a continuar ahora con el estudio de la anatomía renal. Esto va a ser una introducción al tema, debido a que posteriormente estaremos ya hablando de los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Entonces va a ser muy general, debido a que ustedes ya vieron esto en sus clases de anatomía, ¿no? Aquí ya vamos a comenzar ya a hablar un poco más acerca de la nefrología. Entonces ya va a ir más enfocado más que nada al estudio de las enfermedades que pueden existir debido a las alteraciones que van a presentarse, ya sea a nivel renal o a nivel extrarrenal, ¿no? Pero en principio hay que conocer la estructura, entonces va a ser muy general esta parte. Hay que recordar que nuestro sistema urinario está compuesto por dos riñones que se van a encargar principalmente de secretar la orina, ¿no? Dos riñones. Entonces estos van a tener esa función, pero obviamente que hay más, las vamos a estar viendo en el siguiente video. Ahorita solamente es mencionar cómo está compuesto por dos riñones, por dos conductos que van a transportar la orina que se está formando aquí en nuestro riñón y lo va a transportar hacia la vejiga, pero son en número de dos conductos que van a transportar la orina, que son los ureteros. Después vamos a tener una estructura anatómica que nos va, aquí vamos a poner dos riñones, dos ureteros o los uréteres. Después vamos a tener nosotros un reservorio donde nuestra orina se va a estar aquí almacenando, para que cuando ya llegue a un punto donde no es que nosotros constantemente cuando vamos a orinar es porque ya esté completamente lleno, por ejemplo, suponiendo que haya líquido en toda esta parte, sino que hay una manera en la que se empiezan ya a estimular ciertos receptores que se encuentran aquí en la vejiga, ya lo vamos a ver más adelante, y entonces se estimula el reflejo miccional y es como comienzan las contracciones de la vejiga y permiten ya que se expulse la orina a través de los músculos. Eso es importante, el músculo liso que se encuentra aquí y ya después pasa hacia la uretra. Entonces recordemos, dos riñones, dos ureteros que transportan la orina, un reservorio que va a almacenar a la orina, que sería entonces la vejiga. Recuerden aquí que que tenemos la conexión aquí con el otro uretero, no es, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Después del reservorio vamos a tener entonces ya un conducto que se va a encargar de evacuarla, que lo vemos aquí en esta imagen, que es la uretra. Entonces aquí después ya nosotros tenemos la uretra. Ahora en lo que nosotros nos vamos a centrar en este video y en los siguientes, va a ser en la primera porción de nuestro sistema urinario, que es el riñón. El riñón va a ser nuestro protagonista, porque recuerden que nosotros vamos a estudiar principalmente en estos videos nefrología, ¿no? Ya veremos después qué es, en sí es una especialidad médica, ¿no? Es una especialidad médica que se va a encargar tanto del diagnóstico como del tratamiento de las enfermedades renales. Así, en pocas palabras, eso es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Obviamente que nosotros ya tenemos que tener bases, ¿no? Que ya lo sabemos, nada más es como para recordarlo. Entonces, hasta aquí esta parte de qué es cómo está compuesto nuestro sistema urinario, ¿no? Ahora vamos ya a hablar acerca de las generalidades, ¿no? Sobre nuestro riñón. Como podemos ver aquí en esta imagen, nuestro riñón se va a ubicar en lo que es la pared abdominal posterior,
en el retroperitoneo, son dos órganos retroperitoneales y se van a encontrar tanto a la derecha como a la izquierda de nuestra columna vertebral. Entonces característicamente se va a encontrar a este nivel y a nivel de las vértebras T12 hasta la vértebra L3. Esa va a ser como que el rango, bueno, pues las vértebras que van a estar pues, o el segmento de la columna que nosotros tenemos ubicados a nuestros riñones. Ese va a ser nuestro segmento, o sea, desde T12 hasta la vértebra L3. Entonces de aquí a aquí nosotros ubicamos a la derecha y a la izquierda a nuestros riñones, ¿no? Que es algo importante, pues aquí también podemos verlo en esta imagen, como un riñón, el riñón derecho se encuentra más superior que el riñón, no, perdón, el riñón derecho se encuentra un poco más hacia abajo que el riñón izquierdo. Eso es debido a que se encuentra aquí la presencia del hígado, ¿no? Entonces la presencia del hígado hace que descienda un poquito el riñón a comparación del izquierdo, que está un poco más superior. Y vemos aquí a las costillas, ¿no? Cómo pasa por aquí la costilla número 12. Bueno, eso es en cuanto a la ubicación del riñón. Ahora aquí también podemos ver cómo van a estar pues cómo es la anatomía de nuestro riñón, pero vamos a verlo más adelante, ¿no? Bueno, esto es más que nada para hablar sobre su conformación exterior. A ver, entonces en cuanto a su conformación exterior, vemos que tiene una forma de una judía. Bueno, así lo van a encontrar en los libros, pero también se lo describe como con forma de frijol, ¿no? Por esta forma que tienen aquí en México, pues podemos compararlo con un frijol, ¿no? Y bueno, estos son dos órganos que van a estar alargados de superior a inferior. También van a estar aplanados de anterior a posterior, van a estar un poco aplanados. Y también esto es pues sí, aplanados de anterior a posterior, perdón. Y van a tener un borde cóncavo que está orientado medialmente. Entonces su borde cóncavo que está orientado hacia medialmente. Entonces se le van a considerar para su estudio dos caras, ¿no? Una cara anterior, una cara posterior, ¿no? Una cara anterior, una cara posterior. También dos bordes, uno lateral que es convexo, que sería, bueno, aquí lo borramos por aquí, ya que dijimos esa parte inicial. Vamos a decir los bordes, los vamos a seleccionar con azul. Tenemos un borde lateral que es convexo. Tenemos, bueno, no abarca hasta ahí, perdón, aquí me pasé, es hasta ahí. Tiene su borde lateral que es convexo. Tiene también lo que sería su borde interno o medial, que sería pues ya un poco más, bueno, más que nada sería cóncavo, ¿no? Y el medial va a estar escotado y va a corresponder a algo muy importante, que es el hilio renal. El hilio renal pues es esta parte, ¿no? La entrada de los vasos hacia esta cavidad, ¿no? Que sería ya como tal el seno renal. Pero esto es el hilio. El hilio pues son todos los vasos que penetran hacia el órgano. Y que pues vemos aquí su vena y su arteria que los acompañan. También aquí iría también sus nervios. Y en su caso pues aquí se está formando a través de los cálices mayores, menores y mayores, pues ya la pelvis, ¿no? La pelvis renal, y ya entonces comenzaría ya a formarse el uretero, ¿no? Para el transporte de la orina. Entonces también se le distinguen al riñón polos, un polo superior y un polo inferior. Aquí se le pone los polos superior, un polo inferior. Igual aquí nos vamos a estar profundizando mucho en la parte de pues de la anatomía, porque como les digo, esto ya se vio, o ya lo vieron en anatomía, aquí ya nada más estamos recordando puntos importantes. Entonces, en cuanto a sus dimensiones,
Bueno, aquí lo vamos a borrar otra vez para que podamos poner sus dimensiones. Borramos todo esto. Entonces, dimensiones de longitud. Nuestro riñón va a medir 12 centímetros aproximadamente, ¿no? Esto ya depende de, pues, mucho de constitución, de la genética de la persona. Depende mucho del desarrollo renal que tuvo. Y bueno, hay por ahí unas enfermedades congénitas que también van a afectar estas longitudes o estas dimensiones. Y bueno, ya las veremos más adelante. Entonces también va a tener 6 centímetros de anchura, 6 centímetros, bueno, 6 de longitud, 6 centímetros de ancho, y de grosor va a tener unos 3 centímetros. Entonces esto es como que fácil de recordar, ¿no? 12, 6 y 3. Entonces esas serían sus dimensiones. Ahora, en cuanto a su peso, es diferente en el hombre, porque en el hombre y en la mujer, porque en el hombre el riñón va a pesar aproximadamente 140 gramos. 140 gramos. Y en la mujer ya va a tener un peso diferente, porque ya va a pesar un poco menos, son 125 gramos. Entonces, en el hombre 140 gramos, y en la mujer 125 gramos pesa el riñón. Y bueno, eso es ya en cuanto a las generalidades. Bueno, una cosa importante es el color que tiene el riñón, ¿no? Que tiene un color pues muy marrón. Es marrón rojizo, va a tener una consistencia firme y su parénquima pues es muy resistente. Así es como se lo definen en algunos libros, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a las generalidades, un poco más de generalidades. Ahora, para hablar sobre los medios de fijación, recordemos que nuestros riñones se encuentran ubicados retroperitonealmente, ¿no? Entonces hay dos hojas importantes que se forman, que son las que van a estar fijando el riñón principalmente, que son fascias, que son, o se les denominan fascias, no fascia. Aquí vemos una que es anterior, que es la fascia renal o prerrenal, y una fascia que es posterior o retrorrenal. Aquí vemos que se le denomina aquí en este libro fascia retrorrenal. Y esta fascia, pues resumiendo, porque también no vamos a describir toda esta parte, pero resumiendo, va a formar entonces una celda, ¿no? Una celda que va a estar pues conteniendo a todo nuestro riñón, y también incluyendo al polo ya más superior, pero que ya estaría pues también formando la celda y conteniendo a una estructura muy importante de nuestro sistema endocrino, que también ya veremos más adelante, pero que ya no forma parte como tal de las enfermedades que vamos a estar viendo en nefrología, sino ya más que nada corresponde a endocrinología, que es la glándula suprarrenal derecha. Entonces, pero bueno, también en la celda se va a estar encontrando parte de esta fascia que va a envolver a la misma glándula suprarrenal. Y aquí vemos lo mismo, ¿no? La fascia renal, una hoja posterior, y aquí vemos la fascia renal en su hoja anterior, aquí la vemos señalado. Entonces va a envolver, pero también hay otro tejido importante que es el tejido adiposo, que se encuentra también en la cápsula adiposa, que también pues protege al riñón, ¿no? Es una gran cantidad de tejido adiposo aquí, que también envuelve a la glándula suprarrenal. Y esta cantidad de tejido adiposo pues es como, ¿cómo decirlo? Pues está, por así decirlo, imagínense que está como que acolchonado, porque va a amortiguar todos los posibles traumatismos, el movimiento que nosotros podamos tener, y pues que pueda dañar al tejido renal, ¿no? O al tejido aquí de la glándula suprarrenal. Entonces, por lo mismo, también para mantener la temperatura de nuestro órgano, todas esas cuestiones tienen, bueno, hay más funciones de la cápsula adiposa del riñón. Entre ellas, las más importantes, es para protegerlos del traumatismo, ¿no? Para evitar que los
daños mecánicos pues afecten aquí a mi riñón. Entonces por eso es que yo quiero que tenga esa, o es por eso que tenemos en nuestros riñones eso. Aquí vemos como en el caso del riñón derecho pues va a tener relaciones con el hígado, ¿no? Entonces esa es una relación importante. ¿Qué más? Igual sobre las fascias, en la cápsula, bueno, en la fascia, que se forma como un estilo de cápsula, por así decirlo, también se le habla entonces de un tejido conjuntivo y se le denomina entonces pues ya la cápsula de Gerota, ¿no? Y ese es como que le ponen, como que varios la denominan. Ahora ya para hablar sobre, se me movió aquí, perdón, vamos a darle regresar. Bueno, vamos a alejar porque está un poco grande esta imagen para que puedan ver. Y bueno, ya hablando un poco más acerca de las relaciones, recuerden que las relaciones en anatomía pues se veía mucho. Entonces aquí se las resumimos en dos tipos de relaciones: las relaciones que vamos a encontrar con el órgano anteriores y las relaciones que vamos a encontrar con nuestros órganos ya posteriores, ¿no? Entonces bueno, aquí me faltó algo. Déjenme ver dónde está, si me estoy yo adelantando. Okay. Vascularización, relaciones, no, sí, pues ya vamos a continuar con las relaciones. Aunque sí me faltó hablar un poco acerca de la configuración externa. La configuración externa, eso ahorita lo vamos a hablar, no sé por qué. Bueno, vamos a hablar sobre las relaciones y luego ya hablamos sobre las configuraciones. Entonces, las relaciones que van a tener hacia anterior son todas las que vemos aquí, ¿no? Van a ser diferentes tanto para el riñón izquierdo como para el riñón derecho. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver algunas. En cuestión de relación con el riñón derecho, pues vemos que está en gran parte con el hígado, ¿no? Y era lo que veíamos. El hígado pues se va a encontrar cubriendo parte de nuestro riñón. Otra relación importante es con la flexura cólica derecha, es decir, ya un poco más, bueno, aquí ponemos otro colorcito, con el colon, ¿no? Con el colon. Ya más hacia su polo inferior, pues va a tener otra relación que ya va a ser con el duodeno, su relación con el duodeno. Y después pues ya va a tener su última, bueno, aquí la que está señalada aquí, su relación con el duodeno, y esta es con la flexura cólica, bueno, esta es con la flexura cólica derecha, y aquí con el duodeno, es esta, perdón, aquí con el duodeno. En cambio ya nuestro riñón, bueno, aquí, no sé por qué no salen otros colores, bueno, no, hasta ahí estos colores creo. Entonces ya con lo que es mi riñón izquierdo va a tener relaciones diferentes, ¿no? Una hacia esta parte del polo más superior y hacia más medial, y un poco hacia la cara anterior de mi riñón va a estar en relación con el estómago. Otra relación que va a tener ya más hacia lateralmente y con el borde lateral va a ser con el vaso. Otra relación más hacia medial y ya casi llegando a la parte más lateral va a ser con el páncreas. Con mi páncreas, con la parte más, con la parte de la cola del páncreas. Y ya más hacia inferior, hacia el polo inferior y lateral, va a tener relaciones con el colon descendente. Esas serían las relaciones hacia anterior. Y ya hacia posterior pues también van a ser pues diferentes, ¿no? Porque aquí ya va a estar más en relación con las proyecciones de las costillas, por ejemplo. Aquí vemos la relación del riñón derecho con la costilla, con la 12ª costilla, como veíamos en la imagen anterior. Vemos que aquí hay un área pues considerable que abarca y que tiene relación también con el diafragma. Entonces vemos que aquí está un poco más superior, ¿no? Aquí tiene una relación más que nada el riñón izquierdo con la 11ª y el riñón derecho con la 12ª, porque recuerden, se encuentra un poco más abajo. Por la presencia del hígado.
También vemos ya pues pasando a lo del diafragma y lo de las costillas, otras relaciones, ¿no? Aquí ya más hacia lateral, nuestro riñón izquierdo tiene relaciones con el músculo transverso del abdomen. Va a tener una relación, segunda relación más hacia medial con el músculo cuadrado lumbar y un área más grande para el músculo psoas mayor. En cambio, hacia en el riñón derecho va a tener parecidas relaciones posteriores, la aponerosis del músculo transverso, el cuadrado lumbar y el psoas mayor. No sé si preguntan eso. Yo no creo, porque como les repito, esto ya es nefrología, pero estamos recordando toda esta parte de la anatomía solamente. Ya más adelante pues veremos, ya entraremos a la fisiología, a la fisiopatología de las enfermedades. Entonces aquí ya nada más es un recordatorio. Bueno, ya para hablar, voy a obviar lo de configuración externa e interna, porque todo eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces no se preocupen sobre lo de la configuración externa y configuración interna. Eso lo vamos a ver en el otro video, que ya voy a hablar sobre la histología renal. Recuerden que la anatomía va a ser macroscópica, va a ser una descripción macroscópica de mis órganos, y ya cuando yo hable sobre mi descripción ya más microscópica, pues estoy hablando de histología. Entonces eso es lo que voy a ver en el siguiente video. Aquí en cuanto a su vascularización, que también es una parte muy importante, porque aquí es donde vamos a nosotros a comprender cómo es que pues llega a formarse entonces la nefrona y todos esos vasos de la arteria aferente y la eferente, cómo es que se forma. Entonces vamos a comenzar por el principio. Entonces voy a ponerle zoom aquí para que podamos ver mejor. Y qué es lo que nosotros vamos a resaltar en primer lugar, que la vascularización de mi riñón, recuerden que mi vena es anterior, después posterior mi arteria, ¿no? Entonces, quien me va a estar irrigando primero con las arterias a mi riñón, pues son lo que se denominan las arterias renales. Va a ser una para cada riñón, tanto para el lado derecho como para el lado, para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, va a ser una para cada lado. La arteria derecha se va a originar en la cara derecha de la aorta. Como vemos aquí, la aorta abdominal, una vez que pasa por el hiato diafragmático, ya después más inferior vemos el tronco celíaco o trípode de Haller. Después ya vamos a tener entonces otras arterias que se desprenden de la cara anterior de la arteria abdominal, que son las arterias renales, una derecha y otra izquierda, ¿no? Entonces así es como esta arteria, antes de que entre hacia el hilio renal, va a estar dando ciertas ramas, pero primero se dirige lateralmente, va a pasar por lo que es el polo del diafragma, en el caso de la arteria derecha, recuerden, de la arteria derecha, y después ya va a tener su saliente hacia el psoas mayor. Eso es en cuanto a su trayecto. Recuerden que esta va a pasar por detrás de la vena cava inferior y se va a situar por detrás de lo que es la vena renal derecha, ¿sí? Recuerden que la vena es anterior, la arteria es posterior. Entonces, posteriormente que ya hace esto, va a estar rodeada, igual, recordemos que los nervios acompañan a la arteria, y va a proporcionar entonces sus ramas terminales antes de llegar al hilio del riñón. Como les decía, antes de llegar al hilio va a empezar a dar sus ramas terminales. Entonces, en el caso de la arteria renal izquierda también es igual de voluminosa como la derecha, pero va a ser un poco más corta, porque pues recuerden, no está tan hacia abajo, ¿no? Sí, recuerdan, porque el derecho estaba aquí el riñón, entonces está un poco más hacia abajo, entonces tiene que ser más larga. Entonces en cambio la arteria renal izquierda es más corta y va a ser lo mismo, ¿no? Se va a originar en la cara izquierda de la aorta, su trayecto va a ser igual que el de la derecha, pero esta se va a ubicar por delante de la columna lumbar también, del pilar del diafragma y del psoas mayor.
se va a relacionar también hacia anterior con la vena renal izquierda y también con el cuerpo del páncreas. Les dije cola del páncreas, pero pues también incluye al cuerpo del páncreas en una relación anterior. Recuerdan que se los dije con el riñón izquierdo. Y bueno, las ramas que van a dar ambas arterias renales antes de llegar al ilio van a ser, por un lado, la arteria suprarrenal inferior. Aquí no sé si bueno, aquí vemos la vena, pero aquí. Bueno, aquí se ve la arteria suprarrenal superior, pero hay una que es la arteria suprarrenal inferior. O capsular, que va a ser principalmente, como su nombre lo dice, para la glándula suprarrenal. Y las ramas capsulares, que van a ser una rama anterior, una rama posterior y una rama uretérica. Bueno, aquí vemos entonces esta, ¿no? Para la glándula suprarrenal. Bueno, aquí vemos la glándula suprarrenal, no vemos las arterias, pero no encontré esa imagen. Ah, sí, aquí está. Arteria suprarrenal inferior derecha. Y aquí arteria suprarrenal izquierda media e inferior. Aquí lo hemos señalado. Estas. Entonces esas van a ser sus arterias, ¿no? Y ya entonces después la rama anterior y la rama posterior se va a originar en las proximidades del ilio renal o incluso en el seno renal. Ahora, la rama anterior de la arteria renal también tiene otro nombre, que es la arteria prepiélica. Y esta se va a dirigir igual hacia abajo, se va a distribuir por delante de la pelvis y va a dar de 3 a 5 ramas en el ilio o el seno renal. Y esas van a ser las arterias segmentarias. Entonces ahí ya entramos a esta parte. Porque como les decía, se van a estar formando las arterias segmentarias. Y va a ser una anterior superior, una superior, una anterosuperior, una anteroinferior. Que aquí, ¿dónde está? Tiene que ser. ¿Dónde está? Segmentarias inferiores, ahí están. Las arterias segmentarias inferiores. Y después de que ya se forman mis arterias segmentarias en la periferia de mi seno renal, estas arterias segmentarias se van a dividir en otras ramas que van a estar relacionadas con los cálices menores. Acuérdense, con los cálices menores. Y estas ramificaciones terminales de mis arterias segmentarias van a ser las arterias interlobulares, que son estas que vemos aquí. Arterias interlobulares. A ver si puedo hacer más zoom, se vea mejor. Entonces tenemos, recuerden, mis arterias segmentarias. Estas son mis segmentarias. Aquí se ve, recuerden que es una anterior porque se da la rama anterior renal y la rama posterior de la arteria renal. Y me va a dar entonces a mis segmentarias. Segmentarias anteriores superior. Bueno, es superior, media e inferior, ¿no? Superior, inferior. Y estas son las posteriores. Recuerden que forma como si lo estuviera abrazando, porque son las anteriores y las posteriores, ¿no? Pero son estas que yo estoy poniendo de azulito, ¿no? Aquí vemos el otro segmento de la arteria anterior inferior. Entonces estas que yo estoy poniendo de azul, esta de atrás, esta de adelante o anterior, no se dice antes, no, anterior. Y lo que es mi arteria segmentaria superior o apical es esta azulita también, y desde aquí. Y estas serían, bueno, y estas que yo estoy poniendo de azul son mis arterias segmentarias. Después, como dice aquí, lo vemos aquí en el dibujo, bueno, en el esquema, vienen entonces mis arterias interlobulares, que serían mis terminales. Voy a poner verde. Y estas serían entonces mis interlobulares. Estas interlobulares. Y esas, ¿no? Todas estas serían mis arterias interlobulares. Después de mis arterias interlobulares, que era la que lo estaba yo comentando, que son las que ya se forman como las ramificaciones terminales de las segmentarias,
Van a penetrar entonces en lo que se denominan las columnas renales. Recuerden que las columnas pues son estas, ¿no? Columna, 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 columna. Estas serían mis pirámides renales. Pirámides renales, pirámides renales, que son como que de un color un poco más oscuro a comparación de la corteza. Vamos aquí. Y entonces se van a estar formando estas arterias interlobulares, ¿no? Primero, y después ya estaremos nosotros hablando de que se van a encontrar a este nivel y se van a estar dirigiendo hacia la corteza renal. Algo importante es que no existe anastomosis entre estas arterias interlobulares. Y ya a nivel de la base de la pirámide renal, estas arterias van a dar origen a las arterias arqueadas o arterias arciformes. ¿Cómo es eso? De la base, pues aquí voy a poner, no sé qué color poner, ya no sé por qué no tengo más colores aquí, perdón. Uno que no hayamos usado, el negro. Esto es mi pirámide renal, como les decía, ¿no? Mi pirámide renal va a tener su vértice orientado hacia la médula, es decir, hacia el ilio renal, o sea, hacia acá. Pero mi base está orientada hacia la corteza, ¿no? Y esa sería mi pirámide. Uy, perdón. Lo voy a borrar y lo voy a volver a explicar, porque está muy grandote eso. Otra vez, esto es mi pirámide. Este es mi vértice y esto es mi base, ¿no? Mi vértice está orientado hacia la pelvis, hacia el ilio renal. Mi base está orientada hacia mi corteza. Entonces, estas arterias interlobulares pasan o se dirigen, o van a tener su dirección, aquí se borró, pero van a tener su dirección hacia las columnas renales, ¿no? Columnas renales no se van a anastomosar, recuerden, no se anastomosan, pero aquí ya me equivoqué, no se anastomosan, pero van a estar dando origen a otras arterias que ahora se van a llamar las arterias interlobulares, perdón, a las arterias arqueadas. Entonces aquí lo voy a poner de rojito. Y entonces de mis arterias interlobulares que pasan por estas columnas me forman a las arterias arqueadas. Son estas arterias arqueadas. Arteria arqueada, arteria arqueada. Bueno, aquí esta es una arteria radiada, perforante, pero estas son las arqueadas, arqueadas, arqueadas. Después de tener a mis arqueadas, también se les denominan arciformes. Y pues yo ya voy a estar formando a mis arterias arqueadas. E importante de mis arterias arqueadas, yo voy a tener otras que se van a estar formando y que son las denominadas arterias radiadas, perforantes o capsulares, que son todas estas que se forman a partir de mis arterias arqueadas. Entonces eso sería como que ya al final. Y en mi corteza renal, de estas arterias radiadas son las que van a estar originando a las famosas arterias o arteriolas, se le denominan las arteriolas glomerulares. Estas arteriolas glomerulares lo vamos a ver en el siguiente video, pero si lo han visto a lo mejor en bioquímica o en sus clases ya de fisiología, obviamente ya lo vieron. Bueno, que quedó feo esto, pero no me gustó cómo quedó ese video. Pero en la nefrona yo tengo mi glomérulo, ¿no? Perdonen, por el dibujo no soy buen dibujante. Entonces yo tengo, ya vi cómo cambiar de color. Bueno, voy a tener entonces yo mis dos arterias que van a estar entrando, una arteriola aferente y una arteriola eferente. Entonces esta es la que va a estar entrando hacia mi glomérulo, va a estar formándolo, ¿no? A mi glomérulo. Y entonces yo ya voy a tener mis arteriolas, una arteriola aferente y una eferente. ¿De dónde vienen estas arteriolas? De estas arterias radiadas perforantes, ¿sí? Estas arterias radiadas perforantes.
Ok. Entonces, bueno, estas son capsulares, estas son interlobulares, arterias radiadas corticales. Sí, entonces de las arterias radiadas se van a originar a mis arteriolas glomerulares, la aferente y la eferente. De ella van a nacer todas las arteriolas rectas importantes que ya vamos a ver en los videos de fisiología. Y ya, bueno, hasta aquí esta parte de las arterias. Recuerden el orden en el que se van a estar formando estas arterias. Déjenme hacerle un poco más de quitarle el zoom y vamos a ir señalando otra vez. Recuerden mis segmentarias de azul, después yo tengo mis interlobulares, después yo tengo a mis arqueadas, después de mis arqueadas yo voy a tener a mis arterias radiadas corticales y mis arterias radiadas perforantes capsulares, y después yo voy a tener a mis, aquí lo vamos a poner, a mis arteriolas glomerulares aferente y eferente. Y después de estas arteriolas glomerulares aferente y eferente yo voy a tener a mis rectos, ¿no? Mis vasos rectos, a mis arteriolas rectas. Como les digo, lo vamos a ver en la parte de fisiopatología de los trastornos correspondientes. Estos son los segmentos renales vasculares que se van a estar formando conforme se van dando a los territorios pues de irrigación, y se forman entonces como que distintos lóbulos, ¿no? Entonces vemos que en el polo superior va a estar esta parte, el segmento superior, después vamos a tener el segmento anterior superior y todos estos segmentos que van a ser importantes para más que nada por cuestiones quirúrgicas, ¿no? Bueno, en cuanto a las venas, déjame ver si tengo aquí una imagen. No la tengo. Bueno, aquí se puede usar esta, aunque esa es de los ganglios linfáticos, pero lo vamos a usar para las venas, que no la vamos a ver todas. En cuanto a las venas renales, pues es parecido, igual estas venas o este sistema venoso se va a estar originando en la zona subcapsular de la corteza, del mi corteza se va a estar formando los vasos, las venas renales. Entonces, a través de lo que se denominan venas estrelladas, o también les llaman venas de Verheyen. Aquí lo escribimos. Venas de Verheyen, y de estas venas estrelladas pues tienen esa disposición radiada, y ya después de estas venas estrelladas, estas van a drenar en lo que se denominan las venas corticales. Tenemos las venas corticales, después se van a dirigir ya hacia la zona perpendicular, van a irse perpendicularmente a la cápsula ferosa del riñón, y ya se dirigen a la región más profunda de la corteza y van a desembocar entonces en las venas arqueadas. Ponemos venas arqueadas, se van a ir profundizando por lo que son las columnas renales hasta el seno renal, de las columnas hacia el seno renal, parecido a lo que ocurría con las arterias, hacia mi seno renal, y posteriormente pues ya van a formar ahí alrededor de los cálices las coronas venosas, y van a terminar en unos 2 o 3 troncos gruesos donde se van a reunir por delante, recuerden que es anterior a la pelvis renal, y se va a constituir entonces mi vena renal. Sí, más o menos aquí ya vemos esos troncos, ¿no? Mi vena renal. Entonces, como tal, ya se va a formar una vena renal derecha, que es corta, que es prearterial, como ya vimos, es de dirección transversal, y va a terminar en el lado derecho de la vena cava inferior, ¿no? Lado derecho de mi vena cava inferior.
En cambio, mi vena renal izquierda va a ser más larga, puesto que recuerden que debe franquear a la línea mediana para alcanzar a la vena cava inferior. Porque pues se encuentra, no se encuentra, o sea, se encuentra orientada hacia este lado, ¿no? Y bueno, después de eso ya va a terminar en el lado derecho de la, bueno, ya dijimos esa parte de la vena cava inferior. Y pues ya va a pasar por delante de la porción abdominal de la aorta, como vemos aquí. Termina por delante. Aquí la vemos, termina por delante. Y después ya va a profundizarse a la arteria mesentérica superior, que es la que vemos aquí. Y ya, ¿no? Va a recibir entonces a las venas izquierdas, suprarrenal y ovárica en el caso de la mujer, o testicular en el caso del hombre. Y eso es en cuanto a la vascularización venosa, o a los vasos, a las venas, y ya al drenaje venoso. Y ya en cuanto, ahora sí, vamos a borrar esta parte. En cuanto a los linfáticos, todo el drenaje de la linfa va a incluir a todos los que nosotros vemos aquí. Los linfáticos se van a originar principalmente en el parénquima renal. Van a seguir el mismo camino que las venas. Van a acompañar a los vasos en el seno renal también, y se van a agrupar a la derecha como a la izquierda en los colectores anteriores. Entonces, una vez que ya llegan a los que son los colectores anteriores, a los medios y a los posteriores. Entonces estas vías anteriores van a alcanzar a los nodos linfáticos aórticos laterales. A los aórticos laterales los van a estar alcanzando, como vemos aquí, aórtico lateral, todos estos, los aórticos laterales. Después de que ya alcanzan a esos aórticos hacia la derecha y a la izquierda, van a terminar cerca de la arteria mesentérica inferior. Ajá. Ya, bueno, eso es en cuanto a todos los ganglios. Ahora, en cuanto a la... Caray, se movió aquí mi imagen. Perdón. Y ya, ahora en cuanto a la inervación va a ser lo mismo. Recuerden que hay una inervación por el sistema nervioso autónomo, que va a ser de tipo simpático o parasimpático, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos en azul las fibras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas, recuerden que vienen principalmente de nuestro nervio. ¿Cuál era ese nervio? Era un nervio importante, el vago, ¿no? El 10º par craneal. Entonces va a estar mandando sus fibras nerviosas directamente hacia el interior de mi riñón, va acompañando a mis arterias, ¿recuerdan? Entonces eso va a ser la parte de mi pues de mi inervación parasimpática. Por otro lado, recuerden que también tenemos nosotros el sistema nervioso simpático, y esa inervación va a venir directamente del tronco simpático dependiendo. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí yo tengo la inervación que va a estar dada por los segmentos de T10 hasta L1. Vemos que están las fibras preganglionares, las fibras postganglionares, y vemos que aquí se hace sinapsis con el ganglio aórtico renal, con con los ganglios renales, y las fibras postganglionares son las que ya van a estar dando sus fibras. Se va a estar uniendo todo esto, se va a formar entonces el plexo renal, van a estar dando todas sus fibras postganglionares, va a estar entrando entonces hacia el interior de mi riñón estas fibras, y van a darle entonces la inervación de tipo simpático. Y bueno, eso va a venir entonces también de mi tronco simpático. Entonces eso va a ser todo lo que le va a estar dando la inervación. Entonces ya hasta esta parte termina con lo que es referente a lo simpático.
¿Qué más es importante? Bueno, pues a partir de todos estos orígenes, bueno, pues ya no solamente es eso, ¿no? O sea, aquí importantes son esta parte que vemos aquí del tronco vagal posterior, que es de donde viene, que es el vago derecho. Aquí vemos los nervios que se van a estar formando. Este es mi nervio, perdón que no se los haya comentado, este nervio va a ser el 5 aquí, el nervio esplácnico menor, que se va a estar formando de T10 a T11 y me forma entonces a mi nervio esplácnico menor. Mi nervio esplácnico inferior se va a estar formando de T12 y va a estar haciendo sinapsis aquí con mi ganglio ártico-renal. Este va a estar haciendo sinapsis con mis ganglios renales. Y aquí el 7 va a ser mi nervio esplácnico lumbar, que se forma de L1 a L2. Va a hacer sinapsis con este ganglio, va a enviar sus fibras postganglionares, entonces ya va a dar su inervación hacia mi riñón.